¿Qué es la creatividad? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿La podemos redefinir? ¿La podemos repensar? Hace un tiempo, hace más de 5 años, desarrollé una entrevista, o me hicieron más bien una entrevista, de una estudiante universitaria que me preguntaba de este tema. Entonces quiero recapitular mi visión de la creatividad desde ese momento hasta ahorita, siendo un tema un poco genérico, podría pensar uno. eh, Tiene muchas aristas y es un tema amplio que, a pesar de que se habla mucho y que tal vez sea una palabra trastocadísima, porque lo es una palabra un poco sobredimensionada actualmente, mm, tergiversada también. Es una palabra que a mí me estorba en lo personal, no como concepto en sí, sino el uso que se le da y el abuso también que se le da, porque, bueno, en mi historia personal yo vengo del campo de la educación, últimamente estoy en universidad, pero en alguna época, cuando trabajaba en colegio, era muy divertido porque siento que había un abuso de este término. Y ese abuso de este término creo que tenía que ver con una moda educativa. ¿Verdad? Las modas educativas a veces imponen un mandato generalizado de una manera muy arbitraria. Y aquí voy a decir algo un poco impopular, al igual que la moda de las inteligencias múltiples, porque fue una moda, es pseudociencia, a nivel de investigación no hay un planteamiento serio en lo que hace Gartner de las inteligencias múltiples, y ya está aclaradísimo que inclusive él mismo explicó como autor que si había un fallo en los conceptos que se utilizaron para describir esta investigación. Esto no dice necesariamente que Gardner lo haya hecho, ¿verdad?, de una manera eh, malintencionada, pero bueno, no entra en el campo de la ciencia como tal, sino que fue solo como una interpretación. Bueno, eh, de ese mismo modo, yo tengo una opinión bastante impopular de lo que es la creatividad. Y cuando vi este video hace 5 años me llamó mucho la atención porque, a pesar de que hay bastantes ideas que todavía sostengo, hay otras que creo que han ido, eh, se han ido ampliando con el tiempo, ¿verdad? El video empieza con una aclaración que me pareció, ahorita me parece muy divertida, que es que la creatividad no tiene una equivalencia al arte o a la enseñanza artística. Es decir, que no toda persona que está como docente de arte es creativo o es creativa. Lo cual suena un poco extraño porque se podría entender desde el estereotipo, desde el arquetipo tal vez que nos hemos construido del docente artístico como alguien súper ingenioso y súper talentoso y súper creativo. Y creo que esa aclaración tenía que ver con el momento de vida en el que estaba, donde veía a mi alrededor y veía colegas y veía docentes de arte que básicamente no lo eran. Pero con la experiencia también de estos años, de estos últimos años, uno podría encontrar gente muy creativa en cualquier campo. Básicamente, el ser humano puede buscar soluciones nobles o innovadoras o diferenciadas independientemente del campo de conocimiento, en la disciplina en la que se desarrollen. Creo que en ese momento esa respuesta mía tenía que ver con la incomodidad que veía prácticas muy superficiales de docentes artísticos en mi entorno o en el gremio que me incomodaban mucho. Y bueno, aclarando que sí, que la palabra creatividad, al menos en el ámbito educativo, se ha manoseado mucho. Voy a referirme a las cosas que decía en ese video. Es muy divertido porque ahí tengo como unas fotos, unas capturas de pantalla del video. Entonces, sí, básicamente es como hablar con el Pablo del pasado en cuanto a esa percepción. Eh, en la primera pregunta que se me hizo en esa entrevista, me estaban como tratando de, eh, no sé, como plantear cuál era mi definición o cuáles eran las características que yo veía en una persona creativa. En esta en particular, estoy bastante de acuerdo con ese Pablo de hace unos años,
interesante porque atrás de él en ese momento estaba la clase en la que yo estaba trabajando, en el colegio donde estaba trabajando. Y creo que en esos espacios siempre me he sentido cómodo, ¿verdad? Para poner una nota más anecdótica. Pero con esta pregunta de cuáles son las características de una persona creativa, lo que contestaba era que más allá de un tecnicismo o uso de herramientas, es la habilidad de solucionar problemas. Y acá creo que a pesar de que estoy casi que al 80% de acuerdo con esta respuesta, sí hay una palabrita que ahorita me incomoda mucho, que cuando yo decía es ir más allá del tecnicismo, eso está muy bien, y del uso de las herramientas, y es la habilidad de solucionar problemas. De toda esa definición, eh, yo quitaría la palabra problemas, entonces diría, es ir más allá del tecnicismo y del uso de herramientas, y es la habilidad de encontrar soluciones. Creo que hay una diferencia semántica importante en decir la habilidad de encontrar soluciones a la habilidad de solucionar problemas, ¿verdad? Creo que hay como un fatalismo ahí con el que ya no estoy de acuerdo. O sea, ya no estoy de acuerdo que uno tenga que ir a solucionar un problema. Más bien, creo que hay hasta un gusto por encontrar una solución. Son dos posturas casi que filosóficas y un poco más profundo pensar en que uno está encontrando una solución a, eh, ¿verdad?, a enfrentarse a ese problema. Siento que, claro, era otra época, era la década de mis veintes y probablemente más combativo y más radicalizado. Creo que ahora lo veo desde una paso, desde un entendido un poco más de exploración de soluciones que desde el enfrentamiento a esos problemas. Entonces, bueno, paso a la segunda pregunta y les comparto qué pienso. Eh, la segunda pregunta es, ¿de qué manera utilizo la creatividad? Y me pareció curioso, y entiendo por qué le estaba preguntando a la persona que me estaba entrevistando que me aclarara, porque cuando me hace la pregunta me dice, ¿de qué manera utiliza la creatividad? Entonces yo en ese momento le pregunto, bueno, ¿en qué área de mi vida? ¿En mi trabajo, en mi vida personal, y entonces la persona que me está entrevistando, la estudiante de la Universidad de Costa Rica, me dice, no, en todo, en toda su vida. Lo interesante es que ella me dice eso y yo le contesto en mis cuestiones de trabajo. O sea, yo hago la aclaración primero y después me quedo reducido a un solo espacio. ¿Y por qué esto me parece divertido? Porque cuando le contesto, lo que le hablo es de mi experiencia de trabajo, especialmente en el campo artístico, y hablo de, no sé, de cómo podía solucionar cosas del diario vivir, pero a lo que me refiero es a cosas o a prácticas que tienen que ver con el arte y con la logística de arte. Em, y además, lo que explico en esta segunda respuesta es que como profesor de arte, no necesariamente estoy esperando que se me considere una persona creativa. La aclaración es muy interesante porque vuelvo a lo mismo. El hecho de que uno esté en el campo del arte no corresponde única y exclusivamente a que uno siempre va a tener soluciones creativas. Por ahí decía Facundo Cabral en algún momento, el cantautor argentino, que se espera que algunos cantantes sean siempre innovadores y siempre creativos, y que quién carajos es siempre innovador y siempre creativo. Yo no lo decía desde esa premisa existencial, ¿verdad? Que no se le puede otorgar a uno esa presión de siempre ser creativo y siempre ser innovador, sino más bien lo decía de que no se puede hacer la equivalencia de arte igual creatividad, precisamente por como ese análisis del contexto que yo estaba haciendo, que habían docentes y gente trabajando en el gremio que no es creativa. Con la mirada de hoy, del Pablo del 2025, probablemente en 10 años sea otra, ¿verdad? Todo bien con eso. Pero inclusive podría hablar de que hay artistas que no son creativos, y por más doloroso que sea, uno, y se respeta, porque también creo que en la diversidad hay una riqueza. Creo que en esos años era, como les decía, más radicalizado, más juvenil, más intenso en las posturas que tenía.
em, hubiera defendido que no, que la innovación siempre está primero, que uno tiene que buscar explorar, pero ahora creo que no. O sea, ahora creo que hay artistas, gente que se siente muy cómoda trabajando en una sola línea, ¿verdad? Trabajando como si su producto fuera, o su producción artística más bien, fuera un producto, fuera una marca. Y no hay nada malo con eso. Y creo que uno llega a hacer las paces con que su visión personal no necesariamente va a ser, es casi que obvio, la visión de todo mundo. Entonces, en esa línea, sí hablé de algo con lo que estoy muy de acuerdo, porque le explicaba a la persona que me estaba entrevistando que la creatividad, para enseñar la creatividad, uno tendría que diseñar experiencias. Esa frase me gusta mucho. Inclusive ahora que estoy fuera de las aulas, me parece muy divertido que en el fondo de esa entrevista hayan referencias y hayan cosas y ahora mi estudio, me manejo similar. Creo que lo que ha cambiado es que ahora soy más ordenado, mucho más ordenado. Que alguien diría desde los estereotipos, volviendo como a los arquetipos y a los estereotipos, que el desorden es el producto de una mente creativa. Yo ahorita estoy en desacuerdo. O sea, yo en algún momento de mi vida era muy desordenado y digo era porque tenía esa misma autopercepción de yo soy desordenado, pero en algún momento me lo cuestioné. Yo dije, vamos a ver, ¿qué es ser desordenado? Yo no soy un ser desordenado. O sea, yo no me sobreidentifico con esto. Es una acción que tengo. Si es una acción que tengo, es una acción que yo puedo corregir. Entonces me volví una persona más ordenada. Y no es que yo lo sea, es que procuro el orden. Y en este tren de pensamiento del orden y el desorden, creo que ahorita podría inclusive sentir que en el orden hay más posibilidades de producción y de trabajo, la eficiencia como tal. Cuando uno tiene las herramientas en un espacio específico, independientemente que haya una gaveta que sea caótica, esa es la gaveta del caos. Creo que antes, por las mismas exploraciones que hacía, el caos era más común que los sistemas. He encontrado un gusto importante en sistematizar las cosas. Creo que le da a uno un espacio mental por ahí. eh, Hablo mucho con mi esposa de esa idea del espacio mental, cuánto espacio mental tenemos. A veces nos llenamos la cabeza con tantas preocupaciones. Por ejemplo, el espacio, el entorno, si es un entorno muy complicado de gestionar, se vuelve torpe. Entonces, sí, coincido en ese video que el generar diseños de experiencias donde los estudiantes a través de ciertas herramientas puedan solventar sus propios desarrollos, con eso estoy muy, muy de acuerdo. Después, bueno, esta es la 3. Vamos a ver acá de qué manera utiliza la creatividad. Ya les hablé. A ver. ¿Qué impacto tiene la creatividad en su vida? Esa me parece divertidísima la carilla porque parece que estoy como, no sé, como viendo demasiado concentrado, pero voy a hablar qué impacto tiene la creatividad en mi vida. Y en esa en particular, mi respuesta fue me la dijo muy puntual, ¿qué impacto tiene la creatividad en su vida? Y yo me fui otra vez al arte. Creo que en ese momento tenía un campo de visión más limitado y lo que le contesté fue que la creatividad no solo es hacer arte, producir arte, sino cómo transportar el arte. Entonces me pareció muy divertido porque es parte de un todo. Ahorita podría hablar de que el impacto que tiene la creatividad en mi arte, perdón, qué impacto tiene la creatividad en mi vida, valga el lapsus, es que me ha dado una visión más amplia. Hace unos meses conversaba con Manuel Zumbado, hay una entrevista que le hice que hablamos de su libro Trazo Abierto, y él me decía, aquí les dejo no, aquí de este lado, les dejo la etiqueta para ese video por si lo quieren ver, y él decía, es que hay que lograr vivir como en los límites, el arte se mueve en límites de las posibilidades. Esa idea de vivir en los límites y que el arte se mueve en los límites. Y él me decía, bueno, pero es una mirada, nada más es mi mirada. Yo estoy muy de acuerdo porque en mi propia vida, y no solo porque él lo dijera, a pesar de que le tengo un gran respeto y un gran cariño, no solo por su obra y por su manera de pensar, sino por cómo es él como persona, em, sino que en mi propia experiencia, esto de vivir en los límites
me ha funcionado mucho. Entonces yo podría responder a esta pregunta, que qué impacto tiene la creatividad en mi vida, en el cuánto me ha dado la posibilidad de vivir y de experimentar y explorar límites de experiencias que me han hecho crecer de una manera muy diferente. Y lo explico. Hace muy poco me titulé de una maestría que uno podría pensar es una maestría como académica, sí, académica, pero específicamente es profesional, o sea, es aplicado a un campo, pero es aplicado a una multidisciplina. Y la multidisciplina es psicopedagogía. Y yo logré darle un abordaje que tenía que ver con arte, en un campo de esta multidisciplina que abarca otras áreas que se llama psicopedagogía comunitaria. Pero bueno, la historia no es tanto la maestría, sino es ese pensamiento del que hablaba Manuel, con el que coincido, al menos desde lo que yo he podido experimentar, que es más enriquecedor estar en un punto límite donde uno pueda apreciar diferentes realidades, que es lo que me imagino, que uno está como en un cerro más alto y puede ver a su alrededor varios pueblos en valles, ¿verdad?, que rodean este cerro, y cada pueblo tiene su dinámica, su forma, su realidad, su manera de vivirse, y en ese cerro uno puede aprender un poquitito y alimentarse de esos insumos. Entonces sí, creo que mi visión ahorita es más amplia, más integradora, y para hacer este video también quería hablar de un texto que he estado leyendo. Es un texto que creo que uno no se puede leer de un solo porque tiene una amplitud muy grande, que es, y esto no es ningún anuncio ni nada, pero bueno, es este libro de Rick Rubin. Si lo pueden conseguir es increíble. Se llama The Creative Act, A Way of Being. Y hablando de esa amplitud, hay un capítulo donde él dice, habla de lo que no se ha visto todavía, de lo que todavía se desconoce. Y entonces él dice algo así como, em, de, desde una definición más convencional, el propósito de crear arte es producir objetos o artefactos, em, y se pueden llenar de manera funcional, ¿verdad? Sirven como estantes, sirven para almacenar cosas, como libros, como grabaciones. Em, los artistas a veces no están al tanto de que el trabajo lo que busca es generar o crear un deseo que es mayor. Lo que ellos están creando, vendiendo, no necesariamente son solo productos materiales. El acto de la creación también tiene un misterio y además trasciende. Eh, Cuando estamos creando, tenemos que entender que estamos yendo más allá del entendimiento. Perdón. Eh, y estamos tocando mundos que no hemos visto. Y acá es donde creo que esa amplitud de la que les hablo, que cuando di la respuesta de qué impacto tiene la creatividad en mi vida, hablé de el arte, que era muy común del trabajo. Pero Rick Rubin dice, el mundo espiritual provee de sentido y de ansias por descubrir, a un punto donde nuestra mentalidad abierta no siempre se puede confinar a los límites de la ciencia. El mundo a veces es muy reducido y nos lleva a caminos con un final. En cambio, el punto de vista espiritual carece de límites y nos invita a las posibilidades, a un mundo que carece de fronteras. Más o menos la traducción, porque ahí mientras que lo iba leyendo, lo iba traduciendo, pero sí creo que la vida le va aportando como a uno, conforme uno avanza, esas posibilidades. Entonces creo que la respuesta ahora es un poco más amplia, ¿verdad? Y me gustaría soñar que en unos años va a ser todavía más amplia, ¿verdad? La siguiente pregunta era, ¿qué relación tiene la expresión corporal y la creatividad? Y ahí yo hablaba, es muy curioso porque hablaba de las artes performáticas, que es evidente, ¿verdad? Que ahí está la expresión cultural, pero además hablaba como de la mecánica que tiene el brazo cuando uno dibuja, ¿verdad? Entonces hablaba de la articulación del codo y la muñeca y el hombro y no sé qué. Pero sí creo que dije algo, perdón, que
a mí personalmente me gustó mucho en esa frase que utilicé, que fue que el cuerpo es un vehículo para conocer el mundo. Con eso estoy muy de acuerdo, pero lo ampliaría porque yo estaba hablando ahí del cuerpo como herramienta, o sea, casi que de la mecánica del cuerpo, de la mecánica del brazo, de la mecánica de la muñeca, no sé, del codo. Estaba hablando de una cuestión que era casi que de dibujo, ¿verdad? Pero en esa línea y en esa frase de que el cuerpo es un vehículo para conocer el mundo, creo que a veces nos privamos de otras experiencias, como las experiencias sonoras, como las experiencias auditivas, como el ejercicio de sentarnos a leer un texto como este que les decía de Rick Rubin y entender que puede haber otra postura, puede haber otra visión. No necesariamente yo coincido con todo lo que plantea él en el libro, porque además es un libro muy abstracto, que a veces se vuelve denso, pero es muy rico de leer. Pero ese insumo es como uno de esos pueblitos que les hablaba de la cima, ¿verdad? Que es un pueblito que me aporta otra visión. Entonces, a pesar de que en esa respuesta me reduje mucho este, a un ejercicio de dibujo y una mecánica del dibujo, ahora creo que es más amplio. Y el último punto, que es que elementos colaboran para ser creativos, lo que yo contesté fue que la creatividad no es inmediata, es decir, que uno no puede dar por sentado que simplemente surge porque uno le solicita, y en ese momento el ejemplo que ponía es porque uno le solicita a los estudiantes que hagan un trabajo creativo, ¿verdad? Como le hablaba de este miedo de la página en blanco, ¿verdad? Que entonces a un estudiante le ponen el ejercicio de que sea creativo y lo que está desarrollando en una página en blanco es lo que sea, sin mayor instrucción. Coincido con el Pablo de esa época, que ahí está como en toda su reflexión y en todo su análisis, que esos vacíos o esas páginas en blanco son de doble filo, porque si bien es cierto exponer a una persona que no está dotada de herramientas creativas simplemente a resolver es como un poco como empujarlos al vacío. Con eso estoy de acuerdo, pero además creo que le aportaría que lejos de verlo como desde ese conflicto, hablaba ahora que no estoy de acuerdo con vincular la palabra problema, sino más bien de esa búsqueda de soluciones. Creo que también hay que motivar la sensación de logro y la capacidad que tiene una persona cuando resuelve de ampliar su repertorio, ¿verdad? Ampliar su instrumental. Entonces creo que lo pensaría ahora más desde una motivación. En ese momento lo decía, que era un problema, que había un problema en el sistema educativo, que la creatividad se impone, que, ¿verdad? Que los estudiantes sufren la página en blanco y lo siento ahora con la experiencia de vida de estos 5 años un poco como radicalizado, no sé, creo que el tiempo le va dando a uno una quietud y una tranquilidad que se disfruta mucho y creo que ahora sería más el poder a través de estos elementos y de estas experiencias que brinda el arte, encontrarnos en muchos mundos posibles, ¿verdad? Ahora creo que entiendo más porque Rick Rubin habla de lo que no se puede ver, ¿verdad? De lo espiritual, de lo trascendental. Son esferas un poco más abstractas. Y bueno, este es mi videito de la creatividad y el y qué significa esta palabra para mí o qué significó hace 5 años y qué significa ahorita. Quiero invitar a que si esta iniciativa de arte en Costa Rica les gusta, si han estado siguiendo el canal, si alguien tiene algún tipo de emprendimiento, de desarrollo artístico, me encantaría conocer qué están haciendo y poder apoyar. Arte en Costa Rica es una comunidad solidaria que apoya el arte. Sigan viendo el canal y espero que estén muy bien. Chao.